Asterisco asterisco tutulo asterisco asterisco escúndalo en la gala. El secreto de Kerem Ande que cambió superíndice 3 todo en la TV turca. Hola, amantes de las series turcas y bienvenidos una vez más a nuestro canal, tu refugio de dramas, romances y secretos de Estambul. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que nos encanta, esos momentos de infarto que nos dejan con la boca abierta y que marcan un antes y un después. Copyright es en nuestras series favoritas. Vamos a hablar de esos instantes donde un simple susurro, una mirada o una llamada teléfono superíndice 3 Nica lo cambia todo. Pero no nos quedaremos en cualquier momento, no sé más menos horas, vamos a centrarnos en esos instantes televisivos que se volvieron virales, que generaron debate y que nos hicieron amar a UNMUS en nuestras series. Porque reconozcámoslo, la televisión superíndice 3 turca sabe superíndice 3 manejar la intriga y el drama como nadie. Si eres de los que disfrutan de un buen culebru superíndice 3 con giros inesperados, has llegado al lugar correcto. Asu que prepurrate una buena taza de tu copyright turco, ponte superíndice 3 modo y a comput, con diéresis más menos ame en este viaje por los secretos jugosos de la televisión superíndice 3 de Turquía. Y antes de que se me olvide, si eres nuevo por AQU, no te olvides de darle al botón superíndice 3 de suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos llenos de pasión superíndice 3 turca. Empezamos. Hoy el plato fuerte de nuestro menú turco es el escándalo, las revelaciones y esos momentos que nos hacen gritarle a la pantalla. Y para comenzar con esta deliciosa tortura, tenemos que hablar de un momento que resonó superíndice 3 en cada rinku superíndice 3 del planeta serio copyright filo. La llamada de Kerem Ande en plena gala. Su es esa llamada que desestabilizó superíndice 3 todo lo que creíamos saber en Senú con diéresis al cam. ¿Recuerdan la tensión superíndice 3 La alfombra roja, los flashes, las sonrisas fingidas y de repente, el telu copyright fono de Ande sonando con el nombre de Kerem en la pantalla. El suspenso era palpable, el aire se pudo acortar con un cuchillo. Y lo que sucedió superíndice 3 a continuación superíndice 3 bueno, eso es justo lo que vamos a desglosar ahora mismo. Esta serie una comedia romántica que nos enamoró superíndice 3 a todos con la química entre Anderu Parrafoel y Kerem Bürsin, nos mostraba la historia de Eda, una joven florista que se ve obligada a fingir un compromiso con Serkan, un exitoso arquitecto para recibir una beca. Lo que empezó superíndice 3 como un acuerdo comercial, se convirtió superíndice 3 en un torbellino de emociones, celos y por supuesto, mucho amor. Pero la llamada de Kerem en plena gala nos demostró superíndice 3 que incluso en las comedias románticas dulces, puede haber espacio para un drama que nos deje al borde del asiento. Y la pregunta que todos nos acuamos era, copyright demonios le dijo Kerem a Ande? Pues resulta que Kerem, presa de sus propios demonios y un torbellino de emociones, le confesó superíndice 3 su amor. No un amor cualquiera, sino un amor profundo y sincero, un amor que ha intentado reprimir pero que finalmente ha explotado como un volcán. Y todo esto en medio de una gala llena de periodistas, maras y mucha gente que esperaba con ansias ver el gran espectáculo, que resultó superíndice 3 ser un espectáculo muy diferente al que se esperaban. La reacción superíndice 3 de Ande por supuesto fue todo un poema. Un superíndice 3 tel de sorpresa, confusio superíndice 3 y su, también copyright un poco de felicidad. Este momento fue un antes y un después copyright para la pareja, marcando el inicio de una nueva etapa en su relación superíndice 3 mucho intensa y profunda. Lo que hace tan especial a esta serie además de la increíble química entre los protagonistas, es su capacidad para mezclar la comedia romántica con el drama, llevándonos de las risas a las lágrimas en un abrir y cerrar de ojos. Y este momento de la llamada de Kerem, sin duda, es un ejemplo perfecto de ello. Además fuera de pantalla, el romance entre Ande y Kerem también copyright encendió superíndice 3 la pasión superíndice 3 de los fans. Sin duda un combo perfecto que ha convertido a Senú con diéresis al cam en un club psicomoderno de la televisión superíndice 3 turca. Ahora, vamos a cambiar de copyright nero y a sumergirnos en las aguas oscuras y turbias de la venganza con Ezel. Esta serie, un thriller dramático protagonizado por Kenan Igrados Mirzaloğlu, es una joya de la televisión superíndice 3 turca que nos muestra una historia de traición superíndice 3 manipulación superíndice 3 y un protagonista que emerge de las cenizas para buscar justicia.
La serie nos cuenta la historia de Umer, un hombre que es víctima de una terrible conspiración superíndice 3N por parte de sus amigos Mood S cercanos y su prometida. Dando por muerto a este hombre inocente, planean una vida llena de lujos, mientras que Umer sobrevive en la CEU, Precel con sed de venganza. Una vez que sale se convierte en Ethel, un hombre completamente diferente, dispuesto a hacer pagar a aquellos que le traicionaron. Y si vamos a hablar de momentos de revelación superíndice 3N, el momento en el que Ethel desenmascara a sus ex amigos es simplemente IQ superíndice 3 Nico. En realidad, no es un solo momento sino una serie de revelaciones que van construyendo la trama de forma magistral, manteniendo al espectador al borde del asiento en cada episodio. Ethel utiliza la inteligencia y la astucia para manipular a cada uno de sus enemigos, llevándolos a la desesperación superíndice 3N y revelando sus verdaderas caras. Cada capítulo era una bomba de adrenalina, con giros inesperados y momentos que nos hacan cuestionarnos todo lo que creíamos saber. Kenan y Grados Mirzaloilu nos ofrece una actuación superíndice 3N soberbia, mostrándonos la transformación superíndice 3N de un hombre inocente a un vengador despiadado. Ethel es una serie que nos recuerda que la venganza puede ser un plato que se sirve frío, pero que a veces es la única forma de encontrar justicia en un mundo corrompido. Y es que el guión, la producción superíndice 3N y las actuaciones hacen de esta serie una experiencia que ningún fan de las series turcas deberá perderse. Pero no todo es drama y venganza en este universo turco. Vamos a cambiar un poco el tono con una serie que nos muestra la fuerza de la familia y la importancia de la unión superíndice 3N en momentos difíciles, Kardeailerim. Esta serie, que ha conquistado los corazones de miles de espectadores, nos cuenta la historia de 4 hermanos que quedan copyright fanos tras la muerte de sus padres. Juntos deben hacer frente a las adversidades de la vida, luchar por sus sueños más menos y construir un futuro mejor para ellos mismos. La serie destaca por la gran química entre los actores que interpretan a los hermanos, lo que hace que su conexión superíndice 3N sea muy creíble y emotiva. Kardeailerim es un ejemplo de CEU superíndice 3 la televisión superíndice 3N turca puede crear historias conmovedoras y que nos hacen reflexionar sobre temas importantes como la familia, la copyright dida y la superación superíndice 3N. Y si bien no hay un gran momento revelador como la llamada de Kerem o la venganza de Ethel, cada capítulo de Kardeailerim es lleno de pequeños más menos instantes de revelación superíndice 3N que nos muestran la evolución superíndice 3N de los personajes, sus miedos y sus esperanzas. Un momento particularmente emotivo es cuando los hermanos descubren la verdad de True de la muerte de sus padres, lo que les lleva a una búsqueda de justicia y a una mayor unión superíndice 3N entre ellos. Esta serie es un ejemplo de que el drama puede presentarse de muchas formas, desde la intriga y la venganza hasta la superación superíndice 3N de la adversidad y la fuerza de los lazos familiares. Es una serie que te atrapa con sus personajes y sus historias, que te hace reír, llorar y reflexionar sobre lo que realmente importa en la vida. Además ese es un ejemplo de que la televisión superíndice 3N turca también copyright N es capaz de crear historias conmovedoras y llenas de esperanza, mu ese ayu de los clásicos romances y dramas. Ahora, vamos a volver a los terrenos del drama y la pasión superíndice 3N con una serie que nos ha robado el corazón superíndice 3N a Mood SD1, Yark. Esta serie, un drama legal con toques de thriller, nos cuenta la historia de Ilgaz, un fiscal recto y honesto, y Ceylin, una abogada audaz y apasionada. Sus mundos chocan cuando se ven obligados a trabajar juntos en un caso que lo cambiará todo. La serie es una mezcla perfecta de intriga judicial, drama familiar y romance, lo que la convierte en una propuesta muy atractiva para el público. Y si hablamos de momentos reveladores, Yark es repleta de ellos. Cada capítulo es una montaña más menos rusa de emociones, con giros inesperados y revelaciones que cambian el rumbo de la historia. En particular, el momento en que Ilgaz y Ceylin descubren la verdadera identidad del asesino en el caso que investigan juntos, es un punto de inflexión superíndice 3N en la serie. Esta revelación superíndice 3N pone a prueba su relación superíndice 3N y les obliga a enfrentarse a sus propios demonios. Yark destaca por sus personajes complejos y bien construidos, sus guiones inteligentes y su ritmo trepidante. Los actores Pınar Deniz y Kaan Urgankoğlu, en los papeles de Ceylin e Ilgaz, nos ofrecen actuaciones sublimes que han cautivado a la audiencia. Es una serie que nos demuestra que la verdad puede ser muy difícil de alcanzar y que a veces el amor y la justicia pueden ir de la mano, aunque no siempre sea un camino fácil.
Sin duda, Yark es una serie que tienes que ver si eres fan de los dramas judiciales y de las historias con un buen toque de passió superíndice 3N y suspenso. Y para cerrar este repaso por los momentos reveladores de la televisión superíndice 3N turca, no podemos dejar de mencionar una serie que ha marcado un antes y un después copyright, en el GEU copyright Nero istu superíndice 3 rico. Muteayem YZYL, también copyright N conocida como el Sultur N. Esta serie, que nos traslada a la aucondiéresis copyright poca del Imperio Otomano, nos cuenta la historia de amor y poder entre el Sultu, N Suleimu, N el Magnífico y la esclava Hurrem, quien se convertirá en una de las mujeres influyentes de la historia. La serie destaca por su magnífica producción superíndice 3N, su cuidada ambientación superíndice 3N y sus personajes carismáticos. Si bien Muteayem YZYL no estuvo marcada por un momento único de revelación superíndice 3N, sino por una serie de intrigas palaciegas, conspiraciones y momentos de pasión superíndice 3N que nos mantienen pegados a la pantalla. Cada capítulo estuvo lleno de secretos, alianzas cambiantes y momentos que nos muestran el lado ese oscuro del poder. El momento en que Hurrem logra convertirse en la esposa legal de Suleimu N, desafiando las convenciones de la aucondiéresis copyright poca, es un punto culminante de la serie. Hurrem, interpretada magistralmente por Mary Mutherly, es una mujer de fuerte carácter que no se rinde ante nada ni ante nadie. Su ambición superíndice 3N y su determinación superíndice 3N la convierten en un personaje fascinante, y su relación superíndice 3N con Suleimu N, interpretado por Ali Tergenu Párrafo, es un torbellino de amor, odio y rivalidades. Muteayem YZYL es una serie que nos transporta a un pasado lejano, pero que también copyright N nos muestra que las pasiones humanas, la ambición superíndice 3N y el poder, son temas universales que siguen vigentes en la actualidad. Es una serie que no puedes perderte si eres fan de las historias istu superíndice 3 ricas con un buen toque de drama y romance. Y así llegamos al final de este recorrido por los momentos reveladores de la televisión superíndice 3N turca. Hemos visto CEU superíndice 3 una simple llamada Telefu superíndice 3 Nika puede cambiar el rumbo de una historia. CEU superíndice 3 la venganza puede ser una fuerza poderosa y CEU superíndice 3 los lazos familiares pueden unirnos en los momentos difíciles. Hemos disfrutado de romances apasionados, dramas judiciales y ambiciones palaciegas. Espero que este viaje les haya gustado tanto como a mí. Me encantará saber qué copyright series de las que hemos mencionado son vuestras favoritas y qué copyright otros momentos reveladores recordú is de la televisión superíndice 3N turca. Dejad vuestros comentarios abajo, los leo todos y me encanta saber vuestras opiniones. Recuerda que si este vídeo te gustó superíndice 3, no te olvides de darle a me gusta, compartirlo con tus amigos seriu copyright filos y suscribirte al canal para no perderte ninguno de nuestros superíndice 3 vídeos llenos de pasión superíndice 3N turca. Y como siempre muchas gracias por acompañarme en esta aventura. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo.